Buenas noches, chicos. No sé si todos me escuchan. Yo no estoy con mi computadora y no puedo cambiar el fondo de pantalla. No sé qué pasa para ponerme que me puedan estar viendo, pero yo los estoy viendo a todos ustedes. ¿Ustedes me escuchan bien? Se escucha bien, Bárbara. Sí, se escucha bien. Buenísimo, bárbaro. Bueno, entonces, disculpen que no me puedan ver, pero hagamos de cuenta que me están viendo. La clase de hoy vamos a empezar a hablar ya de la segunda parte. Nosotros, esta segunda parte, vamos a hablar, las clases que van a tener conmigo, van a hablar de todo lo que sea asambleas y directorio. La clase de hoy vamos a empezar a hablar de lo que sería la parte de asambleas. Esta segunda parte de la materia, si bien por un lado es más sencillo para ustedes avanzar en ella y comprenderla porque ya tienen toda analizada y estudiada la primera parte, por el otro lado es un poco más extensa que la primera, por lo que yo les aconsejo que, como hicieron hasta ahora, la sigan llevando a día, cosa de que no se atrasen. Y bueno, como siempre, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, nosotros estamos a disposición de ustedes, la cátedra. Vamos a empezar entonces a hablar del tema de asambleas. Yo les voy pasando un PowerPoint, ustedes me plantean las inquietudes que consideren. Bien, entonces vamos a hablar de la sociedad anónima y las asambleas. En la clase de hoy vamos a hablar de todo lo que es los órganos societarios, las asambleas y las clases de asambleas que nosotros tenemos, cómo se convocan a la asamblea, cuáles son los requisitos para convocar la asamblea, y esos requisitos que van a ser requisitos formales, que tienen que hacer los accionistas para concurrir a una asamblea, cómo se toman esas decisiones asamblearias, cómo hacemos para que una decisión asamblearia que se tome sea válida, y para eso vamos a hablar de quórum y mayorías en primera y en segunda convocatoria. La asamblea acá la tenemos dibujado como si fuese una reunión. En la práctica la asamblea es una reunión que se hace sobre una mesa, se reúnen los diferentes accionistas y se trata que en las reuniones de las asambleas, por más que haya asambleas que no sean unánimes, que no estemos todos de acuerdo, sean coloquiales, sean reuniones amenas. Lo ideal y lo lógico cuando se hace una asamblea es que estemos todos de acuerdo y que todos votemos de la misma forma. Y eso en la práctica se va a dar en la mayoría de las asambleas societarias. Pero va a haber algunas, y esas algunas es donde va a haber un conflicto societario, en donde esas decisiones no se van a tomar por unanimidad, en donde va a haber rispideces. Bueno, esas decisiones que no se tomen por unanimidad o que donde hay más rispideces es donde nosotros tenemos que tener más en consideración todos los elementos y todos los pasos a seguir para encontrarnos con asambleas societarias válidas. Bien, nosotros se acuerdan que vimos en la parte general y hablamos de los órganos societarios. Ahora, en la parte de las sociedades anónimas, vamos a ver bien cuáles son los órganos societarios que nosotros tenemos en las sociedades anónimas. Y los órganos societarios son el órgano de administración, que se acuerdan que nosotros dijimos, que va a ser el que cumple funciones de administración y de representación, que acá en la sociedad anónima, ya cuando hablamos de órgano de administración, vamos a hablar de directorio. Es decir, que el órgano que administra y representa en una sociedad anónima es el directorio, y que es el presidente del directorio que tiene la facultad de representar a la sociedad. Después vamos a tener un órgano de fiscalización, que ese órgano de fiscalización puede ser
o una sindicatura o un consejo de vigilancia, y lo dijimos varias veces, pero ahora vamos a recalcarlo y ahora ya lo vamos a hablar con mucho mayor precisión, que este órgano de fiscalización va a ser obligatorio en las sociedades anónimas del 299, y aquellas que no están dentro del 299 pueden prescindir de ese órgano de fiscalización. Si tienen el órgano de fiscalización, puede ser una sindicatura que va a estar integrada por abogados o contadores, y si no, un consejo de vigilancia que puede estar integrado por accionistas de 3 a 15 accionistas. Y después vamos a tener el otro órgano, que es el órgano de gobierno, que es el que toma todas las decisiones que hacen a la estructura de la sociedad, todo un conjunto de decisiones internas y que hacen a dar órdenes o impartir órdenes de cómo va a actuar el órgano de administración. Este órgano de gobierno se llama, en las sociedades anónimas, asamblea. Bueno, nosotros toda esta clase vamos a dedicarla a hablar justamente de las asambleas de las sociedades anónimas. ¿Qué tipos de asamblea nosotros tenemos? En nuestra ley de sociedades tenemos asambleas generales y asambleas especiales. Las asambleas generales son la asamblea constitutiva, que está establecida en el artículo 176 de la Ley General de Sociedades, la asamblea ordinaria, que se encuentra en el 234 de nuestra ley, la extraordinaria está regulada en el 235, y después tenemos asambleas especiales, que sería la asamblea unánime, que nosotros la tenemos... La asamblea unánime, que nosotros la tenemos en el artículo 237 de nuestra ley de sociedades, y tenemos las asambleas especiales, que aparecen reguladas en el artículo 250 de nuestra ley de sociedades. Con respecto a la primera asamblea, que es la asamblea constitutiva, de esto hablamos en toda la parte general, ya saben cuál es, que es esa reunión de socios cuando deciden celebrar el contrato. Bueno, cuando los socios deciden celebrar el contrato y deciden constituir una sociedad, ¿qué están haciendo? Están haciendo nada más ni nada menos que una asamblea constitutiva. ¿Por qué? Porque están decidiendo constituir una sociedad reunidos todos los socios para ello. Y después tenemos las asambleas generales ordinarias y extraordinarias, que van a variar en ordinarias o extraordinarias de acuerdo a los temas que tratan, y también va a variar lo que se conoce por quórum y mayorías en asambleas ordinarias que en extraordinarias. Las asambleas ordinarias tratan temas más cotidianos, temas más generales que se tratan todos los años, y como consecuencia de ello va a tener un quórum y una mayoría menor que las asambleas extraordinarias. Estas asambleas se dicen que es un órgano, y es un órgano que es un órgano esencial, como dice de Gregorio, en todas las sociedades por acciones, que lo que hace es sumar la voluntad de los accionistas singulares para tomar la decisión de la asamblea, es decir, toma una decisión sumando todas esas decisiones, y lo que hace es lograr la voluntad del ente. Estas decisiones de los accionistas singulares o de cada uno de los accionistas van a ser manifestados por ellos en el órgano societario, en la asamblea. Es un órgano esencial porque no puede haber una sociedad anónima que carezca de una asamblea. Si bien es un órgano esencial, es un órgano que no es permanente, porque existe cuando se lo convoca o se reúne de alguna forma específica. Nielsen dice que es la voluntad propia y no delegada de la sociedad donde se manifiesta la teoría del órgano, y este órgano, entonces, que no es permanente, funciona cuando se lo convoca, y va a tener facultades que son personales e indelegables, que son propias de su competencia y que no pueden ser de ninguna manera
delegadas en otros órganos. Esto que se dice así, que es un órgano que tiene facultades personales indelegables, determina que la asamblea sea soberana, o sea, que las decisiones que toma la asamblea no vayan a poder ser revisadas. Si bien algunos autores, como Alperín y Saldívar, dicen que eso no es tan así, porque es verdad que las decisiones que toma la asamblea a veces pueden ser revisadas por algún órgano judicial, alguna decisión judicial, como podría llegar a ser el tema de una impugnación de decisión asamblearia o alguna medida cautelar de una intervención judicial en base a una elección de directores, etc. Es decir, que es soberana porque las decisiones que toman van a ser manifestadas por ella y no van a ser modificadas por otro órgano societario, pero nos vamos a encontrar que puede haber resoluciones judiciales en casos muy puntuales que efectivamente dejen sin efecto las resoluciones de la propia asamblea. Y todas las funciones de la asamblea van a ser funciones de carácter interna. ¿Por qué? Porque van a tomar decisiones que van a producir efectos solamente internamente. Van a producir efectos dentro del núcleo de los socios, van a producir efectos con respecto a la sociedad, pero no van a producir efectos como el órgano de directorio que representa a la sociedad, que vincula a la sociedad con los terceros. Bien, ¿cuáles son los principios que gobiernan el funcionamiento de la asamblea? La asamblea está gobernada en cuanto a los principios por tres elementos o tres carriles bien diferentes, que son cuál es la competencia, es decir, cuáles son los temas propios de la asamblea, y se acuerdan que dijimos que como es un órgano societario, para que la decisión sea válida, tiene que ser tomada por aquellos sujetos que son los accionistas, o sea, son aquellos que están facultados para estar dentro de la asamblea y tiene que ser dentro de la órbita o el objeto propio que puede tomar una decisión una asamblea. Entonces, por un lado tenemos cuál es la competencia. Por otro lado tenemos cuáles son los requisitos formales que la ley pone para tener una asamblea válida. Nuestra ley de sociedades establece un conjunto de requisitos formales. Bueno, esos requisitos formales para tener una asamblea válida hay que cumplirlos a rajatablas. ¿Por qué? Porque si nosotros no cumplimos esos requisitos formales, nos pueden impugnar la asamblea. ¿Qué es impugnar la asamblea? Impugnar la asamblea es plantearnos la nulidad de la decisión asamblearia. Entonces, por eso es importantísimo que cumplamos con los requisitos formales y después, para que la asamblea sea válida, también vamos a tener que adoptar las decisiones, los acuerdos, de acuerdo a un régimen de quórum y mayorías que establece específicamente en nuestra ley de sociedades. Es decir, que yo tengo que, para tener una asamblea válida, tiene que resolver sobre los temas que son propios de las asambleas. Tiene que cumplir todos los requisitos de convocatoria, todos los requisitos de cómo se constituye, etc. Y además, la decisión la tiene que tomar con el quórum, o sea, los accionistas que conforme la ley van a estar facultados para estar en esa asamblea, las acciones que la ley dice que están facultadas para estar en esa asamblea, y con las mayorías que nuestra ley también establece. Nosotros ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir mirando cada uno de ellos. Vamos a analizar primero qué es la competencia, para después vamos a hablar de los cumplimientos de los requisitos formales y terminar hablando de la adopción de los acuerdos asamblearios por el sistema de mayorías. ¿Cuál es la competencia? La competencia que tienen las asambleas, tienen competencia exclusiva para tratar todos los asuntos incluidos en los artículos 234 y 235. Hay dos artículos de nuestra ley de sociedades. El 234 nos dice cuáles son los temas y cuál es la competencia de la asamblea ordinaria, y el 235 nos dice cuál es la competencia de la asamblea extraordinaria.
Asamblea ordinaria, artículo 234, y asamblea extraordinaria, artículo 235 de nuestra Ley General de Sociedades. Bien, el 234 nos dice cuáles son los temas entonces que puede tratar la asamblea ordinaria. Fíjense que los temas que puede tratar la asamblea ordinaria van a ser temas en términos generales que hacen a la gestión, que hacen a decisiones que se tienen que tomar todos los años. ¿Por qué digo en términos generales? Porque vamos a ver que hay alguna excepción a este tema. El primer tema que trata, y fíjense que ya hablamos en la parte general, y en esta parte especial vamos a hacer mucha referencia a los temas que nosotros ya vimos en la parte general, habla que la asamblea, es decir, que los titulares de acciones, que son los accionistas, en esas asambleas, ¿qué van a hacer? Van a resolver en la asamblea ordinaria todo aquello que sea propio del balance general, que ya vimos nosotros cuáles son los balances generales, todo lo que sea el estado de resultados, aprobar las utilidades de la sociedad, la distribución de ganancias, es decir, si distribuyen o no ganancias a los accionistas, la memoria, que si bien la memoria no es uno de los estados contables, también tiene que ser aprobado específicamente en una asamblea, y va a aprobar el informe del síndico y toda otra medida relativa a la gestión de la sociedad que va a corresponder que tome esta decisión la propia asamblea. Bueno, a ver, entonces en términos generales, fíjense que nosotros cuando vimos la parte general, vimos que los estados contables lo tenía que aprobar la asamblea, que no se podían distribuir utilidades conforme el 68, que pasaba si no teníamos estados contables que estaban aprobados por una asamblea y no había ganancias líquidas y realizadas. Vimos en el 70 cuándo podíamos constituir las reservas. Bueno, todo esto lo va a tratar y es propio de esta asamblea ordinaria. Y después dice que toda otra medida relativa a la gestión de la sociedad que compete resolver conforme la ley, el estatuto, o que sea sometida a la decisión por el directorio, el consejo de vigilancia o los síndicos. Entonces, además de estos temas específicos que en el inciso primero se establecen, se puede establecer o se puede llevar a una asamblea ordinaria que se tomen decisiones que hagan a la gestión social para que los accionistas ya tomen conocimiento de cuál es la realidad empresaria. ¿Qué decisiones se llevan a estas asambleas ordinarias? En la práctica, cuando nosotros estamos inmensos en un marco de un conflicto societario, es decir, cuando no todos los accionistas se llevan bien, es común que, por ejemplo, si la sociedad tiene problemas económicos, si vemos que va a tener que endeudarse, ¿qué hacemos? Convocamos a una asamblea para informarle a los accionistas cuál es la situación económica de la sociedad, sin esperar que cierre el ejercicio, sin esperar tener el balance, o sea, ir informando para que estos accionistas estén al tanto de cuál es la situación de la sociedad. Y también va a tratar la asamblea ordinaria todo lo que sea la designación y remoción de los directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia. ¿Por qué? Porque es propio de la asamblea ordinaria, por un lado, aprobar los estados contables, que al aprobar los estados contables va a tratar todo lo que sea la aprobación de cómo manejaron la sociedad, los propios directores, y después va a tratar la designación y remoción de los directores, porque es algo que se hace con todos los años, de acuerdo al estatuto, o como máximo cada 3 ejercicios se van a elegir directores. Y también los directores, o sea, todo lo que sea la remoción del directorio, va a ser propia de esta asamblea ordinaria. También la asamblea ordinaria va a fijar la retribución de los directores y va a tratar la responsabilidad de los directores, síndicos y miembros del Consejo de Vigilancia. Fíjense que para tratar el balance general, la memoria, la distribución de utilidades, la constitución o no de reservas,
la designación y remoción de directores y la retribución se tiene que celebrar dentro de los 4 meses del cierre del ejercicio. La ley dice que se tiene que celebrar dentro de los 4 meses del cierre del ejercicio. En la práctica, muchas veces estas asambleas no se celebran dentro de los 4 meses del cierre del ejercicio, sino que pasa un poco más de tiempo. Si efectivamente pasa un poco más de tiempo, lo que hay que hacer es, el directorio, explicar cuál es la causa por la cual pasó más tiempo para convocar a esta asamblea ordinaria. Pero lo ideal, lo que a nosotros nos dice la ley, es que la asamblea ordinaria, para tratar los estados contables, para tratar los balances y la designación de los administradores y la fijación de su retribución, tiene que ser dentro de los 4 meses de la celebración del cierre del ejercicio, si no tengo que justificar. Después voy a tratar la responsabilidad y voy a tratar los aumentos de capital conforme el artículo 188. Esto quiero que les quede bien claro. El aumento del capital es por excelencia tema de asamblea extraordinaria, es decir, que la asamblea que se dedica a tratar los aumentos de capital va a ser siempre la asamblea extraordinaria. Y excepcionalmente, va a poder ser materia de asamblea ordinaria. ¿Cuándo es excepcionalmente materia de asamblea ordinaria? Lo puede tratar la asamblea ordinaria en los términos del artículo 188 de nuestra ley, que es cuando, el 188 nos dice que es cuando está previsto en el estatuto, es decir, cuando existe una cláusula en el estatuto que dice que el aumento de capital se puede tratar por asamblea ordinaria si es hasta el quíntuplo. Es decir, que hay una cláusula que dice, por ejemplo, que el capital es de 100.000 pesos y se puede elevar hasta el quíntuplo por asamblea ordinaria. Entonces, cuando en el estatuto nosotros tenemos esa cláusula que dice que el capital es de 100.000 pesos y se puede elevar hasta el quíntuplo por asamblea ordinaria, en ese caso, ¿qué pasa? Se va a poder llevar el capital hasta el quíntuplo por asamblea ordinaria. ¿Pero por qué? Porque hay una cláusula en el estatuto que específicamente establece esa posibilidad. Profe, una pregunta. En el caso que el aumento del capital no sea mayor al quíntuplo, pese a que esté establecido en el estatuto, ¿no se podría tratar en la asamblea ordinaria? ¿Necesariamente se trataría en la asamblea extraordinaria? O sea, es una condición, digamos, sine qua non el quíntuplo, el aumento del quíntuplo del capital. Bueno, a ver, a ver si entiendo bien la pregunta. La cláusula del estatuto dice que es hasta el quíntuplo. Entonces, en realidad, lo que se discutía es si ese quíntuplo yo lo tenía que gastar todo entero o lo podía gastar en partes. Hoy ya la doctrina de jurisprudencia no discute y yo el quíntuplo lo puedo gastar en partes. Es decir, que puedo elevar, tengo capital de 100.000, lo elevo hoy a 200.000. Y dentro de un mes a 300, y ahí hasta llegar a 500.000. ¿Esa es tu pregunta? Sí, ahora entiendo, porque dice hasta el quíntuplo, la palabra hasta el quíntuplo. Yo el quíntuplo lo puedo agotar en toda la cantidad de asambleas que quiero. Una vez que yo llegué hasta el quíntuplo, aunque yo tenga esa cláusula, ya no puedo seguir aumentándolo por ordinaria. ¿Por qué? Porque lo que hicieron los socios cuando pusieron esta cláusula fue decir, a ver, nosotros queremos que el capital sea de 100.000 pesos, pero nosotros aceptamos que sea hasta el quíntuplo, hasta 500, y delegamos en la asamblea ordinaria la posibilidad que nos diga cuándo se hace el aumento de capital. Pero ya los socios consintieron aumentar el capital hasta el quíntuplo. Por eso es propio de una asamblea ordinaria, porque ya la decisión del aumento está tomada cuando se redactó esa cláusula de estatuto, ya sea al celebrarse el contrato originario o cuando se hizo un aumento de capital y se modificó esa cláusula. Esta posibilidad de aumentar el capital hasta el quíntuplo por asamblea ordinaria viene de una resolución de la IGJ
cuando nosotros teníamos en la vigencia del Código de Comercio, ¿se acuerdan del Código de Comercio? Antes de modificarse la ley 19.550, antes del año 72, nosotros teníamos un control que era un control de oportunidad o mérito. Cuando nosotros teníamos ese control societario, para aumentar el capital social teníamos que, además de decidirlo el organismo de contralor, tenía que autorizarlo el Estado, necesitaba un decreto del Poder Ejecutivo. Esto hacía que las sociedades nunca tuviesen los capitales actualizados, que encima teníamos periodos de mucha inflación y entonces el capital se quedaba cada vez más desactualizado. Entonces la EGJ sacó una resolución diciendo que si se previene en el estatuto esta posibilidad de aumentar hasta el quíntuplo por asamblea ordinaria, en ese caso no se requería nueva conformidad del Poder Ejecutivo. Y el organismo de Contralor lo inscribía sin conformidad del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque ya la decisión de aumentar el capital estaba. Lo que faltaba era cuándo se llevaba a la práctica. Esto que estableció con una resolución la EGJ, luego fue tomado por las 19.550 y establece esta posibilidad de aumentar el capital hasta el quíntuplo por asamblea ordinaria. Este no es un tema que tiene que pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque si yo aumento el capital hasta el quíntuplo por asamblea ordinaria, implica un desembolso para los accionistas, no van a tener derecho a receso. Van a ver, o ya vieron, receso con escisión, con fusión, bueno, van a ver que una causal de receso es cuando se aumenta el capital societario. Pero para que el aumento de capital sea causal de derecho a receso, tiene que hacerse por asamblea extraordinaria e implicar para el socio, para poder mantener su participación en la sociedad, un desembolso. Entonces, como tema excepcional, el aumento de capital se puede hacer por asamblea ordinaria si se dan los dos requisitos que esté previsto en el estatuto, la posibilidad de aumentar el capital por asamblea ordinaria hasta el quíntuplo. Y que ese quíntuplo yo no lo haya agotado. Si yo el quíntuplo lo agoté, ya no puedo seguir aumentando hasta el quíntuplo. Y sobre esto, cuando el aumento de capital se hace por asamblea ordinaria, la mayoría de la doctrina y la Dirección Provincial de Personas Jurídicas tiene este criterio, dice que no hay que modificar el estatuto. Se emiten nuevas acciones, pero no se modifica el estatuto. Sin perjuicio de eso, Nissen, en la ley comentada, dice que igual cuando el aumento de capital se hace por asamblea ordinaria, implica una modificación del estatuto. Personalmente, yo considero que no tendríamos que modificar el estatuto. Y les digo por qué. Porque yo puedo tener quórum y mayorías para una asamblea ordinaria, para aumentar el capital social, porque está previsto en el estatuto la posibilidad de aumentar el capital social por asamblea ordinaria, pero no para reformar el estatuto. Y la ley a mí me permite perfectamente que si el estatuto lo prevé, yo puedo hacer el aumento de capital por asamblea ordinaria. Entonces, en términos generales, los temas que yo puedo tratar en la asamblea ordinaria son los temas del 234, y ustedes tienen que saber que no se puede tratar en alguna asamblea los temas que no estén convocados, ¿no? Los temas para los cuales no se las llamó. Ahora vamos, cuando avancemos un poquitito más, vamos a detenernos en este aspecto. De estos temas de la asamblea ordinaria, ¿quieren preguntar algo más? Bien. Asamblea extraordinaria. Los temas de la asamblea extraordinaria están establecidos en el artículo 235 y dice que todos aquellos que no sean competencia de la ordinaria van a ser de la extraordinaria, y en especial la modificación del estatuto. Y ahí nos empieza a enumerar todos los temas que son competencia, es decir, que aquella asamblea que tiene que resolverla es la asamblea extraordinaria.
Y tenemos el aumento de capital, salvo el supuesto del 188, entonces por excelencia los aumentos de capital son materia de asamblea extraordinaria. Y solamente en los supuestos del 234 que remite al 188, excepcionalmente la asamblea ordinaria puede tratar los aumentos de capital social. También va a ser materia de asamblea extraordinaria todo lo que sea reducción y reintegro de capital social, rescate, reembolso y amortización de acciones, que también lo vamos a ver en esta parte, en esta segunda parte, y los temas de fusión, transformación y disolución de la sociedad, remoción, nombramiento y retribución de los liquidadores, que fíjense que ya empezamos a ensamblar la parte general con la especial, porque todo lo que sea fusión, transformación y disolución de sociedades, ustedes ya lo vieron, nombramiento, remoción y retribución de los liquidadores también lo vieron, la escisión también la vieron, bueno, que va a ser materia de asamblea extraordinaria. También va a ser materia de asamblea extraordinaria los supuestos de limitación al derecho de suscripción preferente en los supuestos del 197. El derecho de suscripción preferente también lo van a ver en esta parte especial. Está establecido en el 194 de nuestra ley de sociedades y es la posibilidad que tienen los accionistas titulares de acciones ordinarias, sean de voto simple o plural, si se hace un aumento de capital, de suscribir nuevas acciones para mantener la proporción en el capital y en los votos. Es decir, que el derecho de suscripción preferente lo que hace o lo que busca es que los aumentos de capital no sirvan para perjudicar o no se utilicen como una maniobra del grupo que maneja la sociedad para perjudicar a los accionistas minoritarios o que se encuentran afuera. Bueno, hay supuestos donde ese derecho de suscripción preferente, que es un derecho esencial de los accionistas, que viene del derecho italiano y que lo van a desarrollar en extenso, se pueden limitar. Los supuestos que se pueden limitar son los del 197 de nuestra ley, que es cuando el capital se integre con aportes en especie o obligaciones preexistentes. En esos casos donde se limita el derecho de suscripción preferente, va a ser resuelto esa limitación por una asamblea extraordinaria. También van a ser materia de asamblea extraordinaria la emisión de debentures y su conversión en acciones y la emisión de bonos. Entonces, fíjense que por un lado tenemos todo lo que sea aprobación de la gestión, aprobación de estados contables, elección de directores, elección de síndicos, fijar remuneración, distribuir utilidades es propio de la asamblea ordinaria, y lo excepcional que se toma en algún momento porque se decide modificar algo esencial de la sociedad es propio de la asamblea extraordinaria. Estos serían las dos asambleas que nosotros tenemos, una competencia con todo lo que sea propio de gestión y otra que sea competencia de reformas del contrato societario. El 233 nos dice algo que es esencial, que las resoluciones de las asambleas que están convocadas conforme a la ley de estatuto van a ser obligatorias para todos los accionistas, salvo lo dispuesto en el 245, y deben ser cumplidas por el directorio. Es decir, que cuando se convoca una asamblea como corresponde, de acuerdo a la ley y el estatuto, la decisión que se toma va a ser obligatoria para todos los accionistas. Y acá no importa que el accionista esté en terapia intensiva, que el accionista esté viajando por Europa, que el accionista no haya concurrido a la sociedad, a la asamblea. Todos los accionistas titulares de acciones le va a ser obligatoria la decisión que se tomó. ¿Por qué? Porque el solo hecho de ser accionista, el hecho que lo hayan convocado a una asamblea, hace que esta decisión del órgano sea obligatoria para todos aquellos
que revisten el carácter de accionistas. Y el supuesto del 245, que es el que a mí me deja fuera, son los supuestos en que los accionistas pueden ejercer el derecho de receso, es decir, retirarse de la sociedad. Bien, entonces, tenemos competencia, cuál es la competencia de asamblea ordinaria, y competencia, cuál es la competencia de la asamblea extraordinaria. ¿Cuáles son los requisitos formales impuestos por la ley? ¿Quién puede convocar a la asamblea? Bueno, vamos a encontrarnos que el directorio o el síndico son aquellos que están facultados para convocar a asamblea. Por lo general, el que va a convocar a una asamblea siempre va a ser o tendría que convocar el directorio, aunque el síndico también puede convocar a asamblea. ¿Cuándo va a estar convocando a asamblea el síndico? Cuando sean requeridos por accionistas que representen por lo menos el 5% del capital social, si los estatutos no fijan una representación menor. Y en este caso, los accionistas tendrán que indicar los temas a tratar al directorio o al síndico y van a tener que convocar para que se celebre con el plazo máximo de 40 días de recibida la solicitud. Es decir, yo tengo un directorio que no tiene sindicatura y hay un accionista que quiere que yo convoque a asamblea y me manda una carta documento diciendo que intima que convoque a asamblea para tratar los estados contables, la responsabilidad del directorio, la remoción del directorio. Bueno, desde que a mí me intiman para convocar a asamblea, yo tengo 40 días para convocar, o sea, desde que me llega la carta documento intimándome a convocar a asamblea, yo tengo 40 días, el directorio tiene 40 días para convocar a asamblea y para que la asamblea se celebre. Es decir, que en el plazo máximo de que recibió la carta documento, tiene 40 días para decidir convocarla y para que la asamblea se celebre. ¿Qué pasa si se venció ese plazo y no se cumplió? Automáticamente, si desde que recibieron la intimación pasaron 40 días y no se convocó a asamblea, el accionista tiene derecho a solicitar la asamblea judicial. Este derecho que tiene solicitar la asamblea judicial es un derecho inaudita aparte, no tendríamos que darle traslado a la sociedad de ninguna manera y los jueces tendrían que convocar sin pedir audiencia o sin ir a mediación previa. Yo digo que tendrían que convocar sin ir a mediación previa porque yo he visto varios juzgados de Mar del Plata que cuando se solicita la convocatoria a una asamblea mediante una solicitud judicial, habiendo intimado previamente, piden mediación previa. Personalmente creo que no es un tema que debería ir a mediación previa, pero en la práctica hay supuestos donde específicamente he visto expedientes y resoluciones judiciales que obligan la mediación previa antes de hacer la asamblea judicial. El otro tema que también se debate es si un accionista intima al directorio para que convoque asamblea. Se vencen los 40 días y no convocaron. Pide la demanda judicial. Si entre que se va a hacer la asamblea judicial y en ese plazo, entre que se vencieron los 40 días y se va a hacer la asamblea judicial, viene el directorio y convoca, ¿va a suspenderse la asamblea judicial? Bueno, en la práctica yo he suspendido asambleas judiciales convocando, vencido los 40 días, diciéndole al juez que como ya está convocada por el órgano que es el directorio, no tiene sentido que se haga la asamblea judicial. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Bueno, convocatoria. ¿Cómo se convoca a asamblea? La convocatoria a asamblea se puede hacer en primera convocatoria o en segunda convocatoria. ¿Qué significa en primera o en segunda convocatoria? El legislador quiere que las asambleas se hagan
Entonces, establece primero, en primera convocatoria, ya sea para asamblea ordinaria o extraordinaria, un quórum y una mayoría específica. Y si por alguna causa esa asamblea no se pudo llevar a cabo, porque no fueron la cantidad de titulares de acciones con derecho a voto que la ley me establece, se puede convocar en segunda convocatoria, que ya vamos a ver en esta segunda convocatoria, que se requieren quórum y mayorías menores, y que si el estatuto lo prevé, se puede convocar en primera y en segunda convocatoria de manera simultánea. En primera convocatoria, ¿cómo se van a convocar? Bueno, las asambleas se convocan mediante publicaciones en el boletín oficial. El legislador piensa que todos los accionistas nos levantamos a las 8 de la mañana y lo que primero que hacemos es leer el boletín oficial y ver qué asamblea se está convocando o no, y ver si efectivamente la asamblea que se está convocando se relaciona con una sociedad nuestra. Entonces, las asambleas se convocan todas en el boletín oficial y a su vez algunas se tienen que convocar en un diario de mayor circulación del país. ¿Cómo se convocan? En primera convocatoria se convocan con 10 días, con 5 días continuados en el boletín oficial y con 10 días anticipación, por lo menos, a la celebración de la asamblea y no más de 30 días. Y a su vez, el 299 se van a tener que convocar en un diario de mayor circulación de la República. ¿Cómo funciona esto? Fíjense, yo tengo una asamblea y la fecha de publicación, los plazos. Entre la fecha que hago la asamblea y la fecha de la publicación no tiene que haber más de 30 días como máximo. Entre la asamblea y la última publicación tiene que haber 10 días, estos 10 días, que como mínimo son 10 días corridos, no se cuenta el día de la asamblea ni el día de la última publicación. Es decir, que yo tengo 20 días para publicar. ¿Por qué? Porque como máximo tengo 30 días desde la primer convocatoria hasta que se hace la asamblea. Es decir, que yo voy a tener que publicar estos 5 días y los puedo usar del primer día de los 20 que tengo o en los últimos 5 días. Pero en esos 20 días yo voy a tener 5 días que voy a estar realizando la publicación. La mayoría de la doctrina dice que el tiempo máximo son estos 30 días, si bien nos vamos a encontrar con algún doctrinario que dice que los 30 días es como máximo, pero que los 5 días de la publicación de dictos pueden ser anteriores a esos 30 días. ¿Cómo sería en un caso concreto? Fíjense, yo voy a hacer una asamblea el 30 de junio del 2021. Entonces, ¿cómo publico? $30 días como máximo, desde la asamblea a la fecha de la publicación. Entonces, 10 días como mínimo entre la asamblea y la fecha de la última publicación, y no se va a contar el día de la última publicación ni el día de la asamblea. Si yo quiero hacer una asamblea, o hice una asamblea el 30 de junio del 2021, la última publicación tendría que haber sido el 19 de junio del 2021 para yo tener esos 10 días como mínimo. Y después tengo 20 días para publicar, que podría haber hecho del 30 de mayo al 3 de junio para publicar, o podría haber hecho para publicar los últimos 5 días y tomar los días del 14, 15, 16 de junio para realizar la publicación. Pero estos son los plazos para tener una publicación de asamblea con plazos perfectamente válidos. En segunda convocatoria, porque fracasó la primera asamblea, porque yo no tuve el quórum en la mayoría suficiente para hacerla, conforme el 237 voy a publicar, en vez de por 5 días en el boletín oficial,
por 3 días en el boletín oficial y con una anticipación por lo menos de 8 días. Y el estatuto puede autorizar que se hagan ambas convocatorias en forma simultánea, pero si el estatuto me prevé a mí la posibilidad de realizar ambas convocatorias en forma simultánea, por lo menos tengo que tener 1 hora fijada entre la primera y la segunda convocatoria. Es decir que es muy común que los estatutos digan que se puede convocar en primera y segunda convocatoria con 1 hora de diferencia. Entonces yo publico, cuando publico el edicto, digo que se hace en primera convocatoria a las 10 de la mañana y 1 hora después en segunda convocatoria. ¿Cómo sería la segunda convocatoria por haber fracasado los plazos? La asamblea en la segunda convocatoria por haber fracasado los plazos, fracasado la primera, porque no tuvimos quórum ni mayoría suficiente, sería de la siguiente forma. Tengo una asamblea fracasada y la asamblea en segunda convocatoria. Tengo que tener 8 días desde que terminó la última publicación hasta que se hace la asamblea. El día en que se hace la asamblea no se cuenta y tampoco se cuenta el día de la última publicación, y estos días son días corridos. Dentro de los 30 días siguientes de la asamblea fracasada, se tiene que hacer la asamblea en segunda convocatoria, y yo voy a tener que convocar por 3 días en el boletín oficial, es decir, que fracasa la asamblea, tengo que hacer el acta de directorio para decidir convocar en segunda convocatoria, tengo que publicar edictos por 3 días en el boletín oficial, tiene que terminarse de publicar los edictos y me tienen que quedar 8 días libres entre la última publicación y la asamblea en segunda convocatoria. Entonces, nosotros decimos que el estatuto puede autorizar ambas convocatorias simultáneas con no menos de 1 hora de diferencia, y las sociedades que hacen oferta pública de sus acciones solamente se puede convocar simultáneamente en asamblea en primera y en segunda convocatoria las asambleas ordinarias. Bien, ¿hasta acá tienen alguna preguntita? Bueno. ¿Dónde se va a publicar la asamblea? Bueno, la asamblea nosotros dijimos que se publica en... Era una consulta. Sí. Tengo una duda. Los 10 días como mínimo en la primera convocatoria no son de publicación en el boletín oficial, ¿no? Los 10 días como mínimo que tienen que quedar. En la primera convocatoria claro. Yo tengo como máximo 30 días y como mínimo 10 días entre que salió la última publicación y se hace la asamblea. Esos 10 días son días corridos. Eso en realidad se maneja mucho. Por ejemplo, si yo quiero convocar una asamblea y quiero que la otra gente no se entere, me fijo a ver cuando hay muchos feriados. Entonces, cuando hay muchos feriados, es más fácil que no me lean el boletín oficial y yo llego porque tengo 10 días. Por ejemplo, si yo convoco una asamblea para el 2 de enero, con todos los feriados de Navidad, etcétera, que tenemos, los 10 días, en realidad, a veces hábiles son 3. ¿Sí? Porque esos son días corridos. Esos 10 días corridos no se cuentan ni el día de la asamblea ni el día de la última publicación. En el medio, como sándwich, me tienen que quedar 10 días corridos para que los accionistas se enteren de que se está haciendo la asamblea. ¿Sí? Bien, perfecto, pero no son de la publicación. ¿La publicación ya terminó o no? La publicación ya terminó, mirá. Ahí está, perfecto. Bien. Eso. ¿Ves que vos tenés 20 días para publicar? 30 como máximo, 20 días por publicar, se acabó la última publicación, tenés 10 días en el medio y después recién podés hacer la asamblea. ¿Sí? Bien, gracias, sí. No, por favor. ¿Alguna otra preguntita? Entonces, yo voy a publicar en el boletín oficial y voy a publicar en el boletín oficial que si la sociedad va a ser del domicilio de la sociedad, es decir, que en la provincia de Buenos Aires voy a publicar en el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires. Si está en la capital federal, publicaré en la capital federal, y si es de Córdoba, de Córdoba. Ahora, la pregunta es, ¿se puede reemplazar el boletín oficial por una carta documento?
¿Por qué les pregunto esto? ¿Por qué digo esto? Porque lo primero que hay que decirle a nuestro cliente cuando viene con un conflicto societario es, lea el boletín oficial. ¿Por qué? Porque cuando se están peleando los socios, les aseguro que comen el asado del domingo, comen la pasta, se reúnen para el cumpleaños y están convocando una asamblea por el boletín oficial, y el otro accionista, que es el cuñado, que es el hermano, que es el amigo, no se entera. Entonces, para evitar esto, que se convoque por boletín oficial y que parece que sea una trampa, parece que es una trampa de cazabobos, porque nadie lee el boletín oficial, o muy poca gente lee el boletín oficial, la pregunta es, ¿podemos reemplazar el boletín oficial por una carta documento como la CSRL? Que si yo quiero hacer una reunión social, una reunión de socios, voy a convocar por carta documento al último domicilio conocido. Hoy, en las sociedades anónimas, todos conocemos quiénes son los accionistas. Antes estaban las acciones al portador, donde nosotros no sabíamos bien quiénes eran todos los accionistas. Pero hoy conocemos quiénes son los accionistas. ¿Es necesario el boletín oficial? Bueno, la ley de sociedades dice que la convocatoria se tiene que hacer en el boletín oficial. Y yo no puedo reemplazarlo por una carta documento. Lo que puedo hacer en el estatuto es agregar que además de la publicación en el boletín oficial, hay que notificarle en forma fehaciente a los accionistas al último domicilio denunciado en la sociedad. Y en ese caso yo podría convocar a asamblea, ya sea mediante una carta documento, o podría convocar a una asamblea mediante una comunicación por un acta notarial. En la práctica, yo muchísimos estatutos pongo que además de la convocatoria mediante boletín oficial, la tengo que hacer mediante una notificación fehaciente a los accionistas. ¿Para qué? Para que los accionistas se queden tranquilos de que si hacen una asamblea se van a enterar. Ahora, como consejo práctico, lo primero que le digo al cliente cuando viene al estudio y tiene un conflicto societario es, lee el boletín oficial. Y no solamente le digo, lee el boletín oficial, sino tené cuidado cómo lo lees. Porque si la sociedad se llama La Chauchita S.A. y entre La y Chauchita, cuando publican el edicto, me dejan 2 espacios y yo lo busco con un solo espacio, me aparece como que no hay convocatoria. Entonces, no solamente hay que mirar los edictos en el boletín oficial, sino que hay que tener mucho cuidado cuando se miran los edictos en el boletín oficial. Igual, esto es mucho más simple que cuando yo me recibí de abogada. Cuando yo me recibí de abogada para mirar edictos en el boletín oficial, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ir a un kiosco que había en la calle Luro, que llegaban los edictos del boletín oficial y a veces me llegaban 6 diarios juntos. Entonces, si llegaban 6 diarios juntos y yo tenía la mala suerte que en esos diarios estaba toda la convocatoria, a veces cuando me enteraba ya tenía pocos días para actuar, pocos días para cumplir mis funciones como accionista, que ahora vamos a ver qué es lo que tienen que hacer los accionistas. Entonces, el directorio lo primero que tiene que hacer cuando quiere convocar a una asamblea es, hacemos una reunión de directorio, decidimos convocar a asamblea, establecemos un orden del día y publicamos los edictos en el boletín oficial. Profesora, Sí. para comunicar, para informar con la carta documento, ¿sí o sí tiene que estar en el estatuto establecido o se puede hacer igual sin que esté en el estatuto? En realidad, a ver, si yo en el estatuto lo tengo establecido, es como que le pongo 2 cosas para que la asamblea sea válida. Para que la asamblea sea válida me tienen que cumplir con 2 formalidades. La publicación de edictos en el boletín oficial, porque lo dice el 237 de la ley, y además la carta documento o comunicación fehaciente, porque yo lo puse en el estatuto. ¿Sí? Ahora, si yo hago solamente la carta documento y no hago la publicación de edictos, no es válida la asamblea. ¿Por qué? Porque como la ley dice publicación de edictos, la carta documento no va a suplir la publicación edictal. Es como que suma algo más, pero no suple la publicación edictal. ¿Sí? Sí. El artículo se discute o se discutió durante mucho tiempo si se admitía o no la autoconvocatoria de asamblea.
Las asambleas se tienen que convocar en principio por el directorio. Ahora, se admite en nuestra ley, y ya lo vamos a ver al final, que existen lo que se conocen las asambleas unánimes. Las asambleas unánimes son aquellas donde están presentes todos los accionistas y todos votan de la misma manera. Entonces, cuando las asambleas son unánimes, que están todos los accionistas presentes y todos votan de la misma manera, no es necesario la convocatoria en el boletín oficial. ¿Por qué no es necesaria la convocatoria en el boletín oficial? Porque específicamente, al tomar las decisiones por unanimidad, la ley dice que no es necesario convocar en el boletín oficial. Ahora, la pregunta es necesaria la convocatoria por el directorio o la propia asamblea se puede autoconvocar? Es decir, yo necesito un acta de directorio donde se reúnan los directores y dicen que se van a reunir para tratar los siguientes puntos del orden del día. Punto 1, remoción del directorio, por ejemplo. O podemos reunirnos todos los accionistas en una asamblea y decir que vamos a tratar el punto 1, remoción del directorio. Esto es importante porque cuando tenemos problemas con el directorio, si el directorio es el que tiene que convocar asamblea y no convoca, no podemos avanzar con la remoción del directorio o con una acción de responsabilidad. En la provincia de Buenos Aires, durante muchísimo tiempo se admitían las asambleas autoconvocadas, es decir, sin reunión de directorio. No así la Inspección General de Justicia, que siempre exigió la convocatoria del directorio aunque tuviésemos una asamblea unánime. Es decir, que la IGJ, en Capital Federal, me decía que aunque tuviese una asamblea unánime, donde todos los accionistas votasen de la misma manera y estuviesen todos presentes, yo necesitaba una reunión del directorio que los convocase como tal. Hoy por hoy, esta diferencia se encuentra zanjada y solucionada porque nuestro Código Civil y Comercial, en el 158, admite específicamente que los miembros que quieran participar en una asamblea o los integrantes de un consejo pueden autoconvocarse para deliberar sin necesidad de citación previa. Si en la decisión que se tomen son válidas, si concurren todos y el temario a tratar es aprobado por unanimidad. Entonces, conforme el 158, yo no necesito convocatoria previa y se pueden autoconvocar la propia asamblea. Y no necesito el acta de directorio que la convoque. Este es un tema que vino a solucionar un problema, justamente ese problema de tratar la remoción de los administradores, tratar la elección de nuevos administradores si tienen plazo vencido, si efectivamente los administradores no querían convocar a reunión de asamblea. El orden del día. El orden del día tiene que estar establecido en el artículo 237. ¿Y qué es el orden del día? Lo redacta el directorio y nos dice a nosotros, accionistas, qué tema va a tratar en la asamblea. Y se va a poder tratar solamente en las asambleas los temas que estén en el orden del día. Si yo pretendo tratar en una asamblea un tema que no esté en el orden del día, yo no lo puedo tratar porque la asamblea no va a ser, ese tema que trate no va a ser válido. ¿Por qué? Porque no está en el orden del día. Salvo que la asamblea sea unánime y que todos los accionistas voten de la misma manera. Es decir, que a excepción del caso que la asamblea sea unánime y que todos los accionistas voten de la misma manera, yo voy a necesitar tratar los temas que estén en el orden del día. ¿Cómo se va a hacer una convocatoria? Lo primero que tengo que hacer cuando hago la convocatoria, hay que ser muy cuidadoso cómo lo redactamos. Primero de todo, establecer el nombre de la sociedad, el carácter de la asamblea, si es ordinaria o extraordinaria, la fecha, la hora y el lugar de reunión. ¿Para qué? Para que el accionista sepa a qué asamblea va a ir, si ordinaria o extraordinaria, qué día, qué hora y dónde se va a hacer. Por lo general las asambleas se van a hacer en la sede social, pero podría en algunos casos hacerlas fuera de la sede social. Y después tengo que establecer los recados especiales exigidos por el estatuto para la concurrencia de los accionistas, es decir, cuál es el orden del día, cuáles son los temas que voy a tratar y a su vez qué recados específicos me pide
el estatuto para que los accionistas puedan concurrir. En principio dijimos que se pueden reunir en la sede social, pero podría ser en otro lugar que no sea la sede social, siempre que se corresponda a la jurisdicción de domicilio. Ejemplo, que la sociedad tiene domicilio en el parque industrial, la sede social en el parque industrial en Mar del Plata, y en vez de hacerla en la sede social en el parque industrial en Mar del Plata, por una cuestión de comodidad, se hace de la sede social en el parque industrial al estudio jurídico. ¿Por qué? Porque en realidad la estaría haciendo dentro de la misma jurisdicción o dentro de la misma competencia. Bien. Es decir, que yo voy a tener un orden del día y voy a poder hacer asambleas unánimes. En principio va a ser nula toda decisión que sea extraña al orden del día, salvo que tengamos una asamblea unánime, que son aquellas que dijimos que están presentes la totalidad del capital y las decisiones que se adoptan por unanimidad de los accionistas con derecho a voto. Es decir, que estamos todos los accionistas presentes, todo el capital presente y todos votamos de la misma manera. En esos casos que tengo una asamblea unánime, yo puedo tratar cualquier tema que no esté en el orden del día. Y la única excepción que podemos tener que no se encuentre en el orden del día es la elección de los encargados de suscribir el acta. ¿Qué significa la elección de los encargados de suscribir el acta? Cuando yo convoco a una asamblea, pongo el orden del día y cuando terminamos la asamblea hay que suscribir un acta de lo que pasó en la asamblea. Esa acta de lo que pasó en la asamblea la firma el presidente del directorio y conjuntamente con el presidente del directorio la van a firmar 2 accionistas por lo menos. Entonces, esos 2 accionistas por lo menos los puedo elegir aunque no estén en el orden del día. En la práctica, si ustedes están en un marco de un conflicto societario, donde los socios se están peleando y ustedes van para un accionista minoritario, les conviene que su cliente sea uno de los encargados de suscribir el acta. ¿Por qué les conviene que sea uno de los encargados de suscribir el acta? Porque es importante saber que el acta que se suscribe es el mismo acta de lo que pasó efectivamente en la reunión. También es de buena práctica y es aconsejable que cuando ustedes concurran a una asamblea societaria elijan un escribano, vayan con un escribano de su confianza para que ingrese a la sede social o ingrese al lugar donde se va a desarrollar la asamblea y labre un acta de lo que pasa en la asamblea. De esa manera vamos a estar seguros que no nos van a cambiar los temas que se trataron en la asamblea o las decisiones que se tomaron en la asamblea. Entonces, los únicos temas que se pueden tratar, aunque no estén en el orden del día, es la elección de los encargados de suscribir el acta y además también se puede tratar la acción social de responsabilidad del artículo 275 de nuestra ley de sociedades para los directores, siempre y cuando esa acción social de responsabilidad sea conexa de un tema que se está tratando en la asamblea. Por ejemplo, si yo en la asamblea estoy tratando la aprobación de gestión de los directores, perfectamente puedo tratar la acción social de responsabilidad. ¿Por qué? Porque nos reunimos y digo, mira, no te apruebo la gestión y además pido como tema conexo, conforme el 275, que se trate la acción social de responsabilidad. Estos serían los 2 temas o los 2 únicos temas que válidamente se pueden tratar aunque no estén en el orden del día y si nos encontramos ante una asamblea que no es unánime. ¿Por qué? Reitero, si nos encontramos ante una asamblea que es unánime, donde todos los accionistas votan de la misma manera y están todos presentes, no importa que tengamos o no temas dentro del orden del día. ¿Cómo sería un orden del día? Fíjense, yo acá les puse cómo sería un orden del día. Dice, la Chauchita S.A., el nombre de la sociedad,
se convoca accionistas a asamblea general, y fíjense que acá le puse que era ordinaria, podría ser ordinaria o extraordinaria, o podría convocar a asamblea ordinaria o extraordinaria juntas. Perfectamente yo puedo convocar a asamblea general ordinaria y extraordinaria. Yo cuando hay conflictos societarios no lo aconsejo separar y tratar los temas de ordinaria primera y los de extraordinaria después, o a la inversa. Pero si convoco junto a asamblea ordinaria y extraordinaria, puedo hacerlo, no hay ningún problema. Lo que pasa que los temas de asamblea ordinaria voy a tener que tener quórum y mayoría para asamblea ordinaria, y para los temas de asamblea extraordinaria voy a tener que tener quórum y mayorías de asamblea extraordinaria. Entonces, fíjense, puse el nombre de la sociedad, digo que lo convoco a una asamblea, en este caso ordinaria, pongo la fecha, 15 de junio del 2021, pongo la hora, las 10, y puse la sede social. Se supone que todos conocen la sede social está inscrita en Jurídicas, uno entra a la página del organismo de Contralor, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, y me voy a encontrar con esa sede social. Si no lo hago en la sede social, voy a decir que se hace en Mateo 1279, mi estudio jurídico, o se hace en tal lugar. ¿Por qué? Porque específicamente yo tengo que poner en el orden del día dónde es el lugar físico donde se va a hacer la asamblea. Y después pongo el orden del día. Lo primero se pone como primero o como último la designación de 2 accionistas para firmar el acta de asamblea conjuntamente con quien presida la asamblea. Por lo general, el que preside la asamblea es el presidente del directorio, pero vamos a ver que la asamblea en algunos casos también puede estar presidida por aquel que no es el presidente del directorio. Consideración del proyecto de estados contables y balance de ejercicio, memoria, balance general, estado de situación patrimonial, estado de resultados y anexos para el ejercicio cerrado el 30 de abril 2021. Yo acá trato todo lo que sea los estados contables, trato todos los estados contables, y además trato la memoria para el ejercicio cerrado el 30 de abril del 2021. Fíjense que cerró en abril y estoy convocando para el 15 de junio más que bien. En ese caso no tengo que decir por qué se convoca fuera de término, porque no convoco fuera de término, estoy convocando perfectamente en términos. Fíjense que yo pongo la aplicación del resultado del ejercicio, que significa que los accionistas tienen que decidir qué es lo que yo hago, qué es lo que vamos a hacer con las ganancias líquidas y realizadas de ese ejercicio, si vamos a constituir reservas legales, reservas facultativas, si vamos a dejarlos como resultados no asignados, si vamos a distribuirlo a los accionistas, si vamos a establecer alguna remuneración para el directorio. Todo eso me lo van a establecer a mí los accionistas en la asamblea. En el punto 4 vamos a tener la fijación de los honorarios del directorio conforme el artículo 261 de nuestra ley de sociedades. También es propio de la asamblea ordinaria. ¿Se acuerdan que dijimos nosotros? La fijación de la remuneración de los directores. Entonces, específicamente, vamos a fijar la remuneración de los directores. Entonces, fíjense, lo primero que pusimos en el edicto, en la publicación del orden del día, el nombre de la sociedad y los datos del lugar, la fecha y la hora donde se hace la asamblea. Después ponemos todos los puntos que se van a tratar ordenadamente. Cuando nosotros redactemos los puntos del orden del día, hay que ver cuál es la secuencia, cómo nos conviene ir llevando esos puntos, y de acuerdo a cómo nos conviene por estrategias, cómo vamos a establecer esos puntos del orden del día. Y después vamos a poner si la sociedad está comprendida o no en el artículo 299 de la Ley de Sociedades. En este caso no está comprendida. Y vamos a decirle a los accionistas que deben comunicar su asistencia conforme el 238, y que vamos a poner a disposición de los accionistas la documentación conforme el 67. Vamos a ver que el 238 nos dice que los accionistas tienen que comunicar que quieren ir a la asamblea con 3 días de anticipación.
y en este caso no se cuenta ni el día de la asamblea ni el día que se recibe la comunicación. Es decir, que me tienen que quedar 3 días sándwiches en el medio, 3 días libres, para que desde que se hace esa comunicación los accionistas que van a ir a la asamblea hasta que se hace la asamblea. ¿Para qué tienen que quedar esos 3 días libres? Esos 3 días hábiles libres tienen que quedar para que cualquier accionista pueda ir y preguntar cuáles son los accionistas que comunicaron su asistencia a la asamblea, para saber efectivamente qué accionistas van a ir, para hacer su estrategia, para saber cómo van a votar los accionistas que van a ir a la asamblea. Y también, fíjense que si yo voy a tratar documentación, tengo que dejarla, ¿se acuerdan? Conforme el artículo 67 en la sede social, con 15 días a disposición de los accionistas para que la vengan a retirar. Entonces, en este caso, estoy dejando la sede social con 15 días de anticipación a la asamblea en la documentación que se va a tratar, para que puedan venir a retirarla y puedan contar con la misma y estudiarla y analizarla. Este que yo les planteo acá es un edicto de una sociedad que yo hice, no es un modelo hecho para ustedes. Este es un modelo de una sociedad que se hizo. Es un modelo que ustedes podrían encontrar perfectamente en el boletín oficial, que cumple todos los requisitos de una convocatoria a asamblea. Y fíjense que acá dice el directorio va a firmar la convocatoria. Si yo convoco en segunda convocatoria, voy a decir que se convoca en segunda convocatoria para tal día. Si convoco en primera y en segunda convocatoria, voy a decir que se convoca a accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 15 de junio del 2021 a las 10 horas en primera convocatoria, y 1 hora después, conforme lo establece en el estatuto, en segunda convocatoria. Perfectamente puedo hacerlo así, si efectivamente yo decido convocar en primera y en segunda convocatoria conjuntamente. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, avanzamos, chicos, ante el silencio. Pregunten. ¿Qué deben hacer los accionistas para concurrir a una asamblea? Los accionistas, para concurrir a una asamblea, conforme el 238, dice que tendrían que depositar en la sociedad sus acciones o un certificado de depósito o constancia de las cuentas de acciones escriturales liberadas al efecto por un banco, caja de valores o otra institución autorizada para su registro en el libro de asistencias a asambleas, con no menos de 3 días hábiles a la fecha fijada para la asamblea. Bien, acá nosotros nos vamos a encontrar con que hoy las acciones no son más al portador o nominativas endosables. Todas las acciones son nominativas, no endosables o escriturales. Entonces, de acuerdo a que las acciones son nominativas, no endosables o escriturales, ¿qué va a tener que hacer el accionista? El accionista que quiera concurrir, si tiene acciones nominativas no endosables, va a tener que comunicar con 3 días de anticipación que quiere concurrir a la asamblea, y ahí no se cuenta ni el día que llega la comunicación ni el día de la asamblea. En el medio me tienen que quedar 3 días libres, y los titulares de acciones escriturales, cuando el libro es llevado por la propia sociedad, también tienen que llevar esta comunicación. Y por otro lado, si los titulares son de acciones escriturales, que esta acción escritural, el registro llevado por el banco o una institución autorizada, tendrá que llevar una constancia o un certificado de depósito de esas acciones en la entidad autorizada, y además comunicar la asistencia a la asamblea. Acciones escriturales, entonces me tienen que llevar un certificado de depósito, constancia de las cuentas de acciones escriturales liberadas al efecto por el banco, caja de valores o otra institución autorizada, y tienen que hacerlo 3 días antes de la asamblea, hábiles antes de la asamblea, es decir, que no se cuenta el día de la asamblea ni el día que recibió la comunicación. Yo encontré un solo fallo jurisprudencial buscando este tema, que decía que se contaban los 3 días hábiles
no desde que la sociedad había recibido la comunicación de que el accionista quería ir, sino de que el accionista la había mandado. En realidad, este fallo jurisprudencial viene a desvirtuar lo que efectivamente nuestra ley quiere, es que haya 3 días hábiles para que todos los accionistas puedan ir a la sociedad y ver quiénes comunicaron. Es decir, para que los accionistas sepan antes de la asamblea con quién se van a encontrar en la misma, para que sepan qué decisiones se van a poder tomar en esa asamblea. Entonces, los titulares de acciones nominativas no notables o escriturales, cuyo registro es llevado por la sociedad, deben cursar esta comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asamblea, y ese libro de asistencia a asamblea, ¿quién lo va a llevar? El presidente del directorio. El libro de asistencia a asamblea es como este rojo, que se llama el libro de depósito de acciones y asistencia a asamblea. ¿Y qué va a hacer el presidente del directorio? Fíjense, el presidente del directorio hizo el acta de directorio por el cual decidió convocar a una asamblea. Luego de que hizo, publicó los edictos en el boletín oficial por 5 días, con un plazo no mayor a 30 antes de la asamblea y no menor a 10 anteriores a la asamblea. Puso a disposición 15 días antes de la asamblea los estados contables, para que todos los accionistas vengan a ver los estados contables, y recibe las comunicaciones de la asistencia a asamblea hasta 3 días antes a la asamblea. No se cuenta el día de asamblea, ni se cuenta el día que recibió la comunicación. ¿Qué hace cuando recibe la comunicación? La escribe en este libro de registro de acciones, que se lleva así el libro de registro de acciones. Fíjense, el libro de registro de acciones tiene un número de orden, entonces si el primero que me comunica pongo número 1, el segundo le pongo número 2, al tercero le pongo número 3. El nombre del accionista que va a concurrir, con el número de documento del domicilio. Acá vamos a poner si va por representante o va por sí, porque cuando comunique el accionista me va a decir a mí si va por representante o por sí. Va a llenar también en ese libro la cantidad de acciones o certificados que tiene, los números de acciones que tiene el accionista. Entonces el accionista A, Pablo García, que va por sí, tiene 1000 certificados del 1 al 1000, el capital 10.000 pesos, la cantidad de votos 1000 votos, y hasta ahí me lo deja. Así me llena todas las comunicaciones, el número de orden, el día que comunicaron, me va llenando todas las comunicaciones. Cuando comienza la asamblea, este libro que le falta, las firmas. Entonces, el presidente del directorio, ¿qué va a hacer? Va a pasar el libro para que todos los accionistas firmen. Eso es lo primero que hace. 3 días antes, cuando ya nadie puede comunicar, el presidente del directorio me va a cerrar el libro con una leyenda, después del último que comunicó, que dice que siendo tal día, se procede a cerrar el libro de asistencia a asamblea para la asamblea que se va a celebrar el 19 de octubre del 2021, habiendo comunicado su asistencia tantos accionistas que representan tantas acciones con tantos votos y tanta capital social. Es decir, que me hace un cierre para que nadie más se pueda incorporar una vez que se venció ese plazo. Y cuando comienza la asamblea, ¿qué dice? El 19 de octubre, siendo las 18:30 horas, se da comienzo a la asamblea, encontrándose presente todos los accionistas que comunicaron su asistencia, que representan tantas acciones con tantos votos y tal capital social, y también lo firman. Entonces, fíjense que acá en este libro me queda, primero, ordenado cómo comunicaron la asistencia a todos los accionistas, con un cierre que prohíbe que alguien más se incorpore. Después, el propio presidente del directorio me da la apertura de la asamblea y todos los accionistas presentes firman ese libro de depósito de acciones o asistencia a asamblea. ¿Sí? Libro de asistencia, los que concurren lo deben firmar, y una vez que se termina la asamblea hay que labrar el acta, que hay 5 días para labrar el acta,
y ahí cuando se labra el acta, la labra el presidente del directorio, y hay 2 accionistas cuando se pasa el acta al libro que van a tener que firmar. También, muchas veces se dice que todos los accionistas firmen el libro. ¿Cómo tienen que concurrir los accionistas? Tienen que concurrir con un documento de identidad para que se los pueda identificar, y también sería bueno que concurran con algún escribano para que él abra un acta de lo que efectivamente pasó en la asamblea. Profe, una pregunta. Sí. ¿Ahí se podría confirmar si la convocatoria fracasa o no, antes de que se lleve a cabo? Como si puedo ¿O no? confirmar antes que se lleve a cabo si fracasa o no. Por el quórum, por si hay quórum o no. Sí, Por la sí, asistencia. si no me he comunicado la asistencia, podríamos decir que va a fracasar. Puede pasar, y en la práctica, a ver, cuando hay un conflicto societario, chicos, el accionista minoritario va a buscar cualquier cosa para poder impugnar la asamblea y decir que de alguna manera es abusado, que lo tratan mal, que lo dejaron afuera. A mí me pasó en una asamblea que me hicieron todas las chicanas. Había 2 accionistas minoritarios, yo estaba por el grupo mayoritario. ¿Qué pasó? Uno comunicó en términos y llegó la carta documento con 3 días antes de la asamblea, pero el otro accionista, que el abogado era el mismo para los dos, mandó la carta documento justo dejando 3 días en el medio, para ver si yo lo dejaba entrar o no. ¿Sí? Ese fue un tema. Entonces, a mí en ese tema, ¿yo qué hice? Como yo tenía el grupo mayoritario y yo tenía mayoría, ¿qué dije? Si no lo dejo entrar, me va a decir que soy abusiva, que en realidad, porque la carta de documento llegó después, porque él la había mandado en término, y seguramente me iba a establecer o a fijar algún precedente jurisprudencial que decía que se tomaba la fecha en que se había remitido la carta documento, la notificación, y no que había llegado. Entonces, ¿qué hago? Le hice votar a los accionistas presentes si dejaban entrar o no al accionista que no había comunicado en término. Y de esa manera todos los accionistas lo dejaron entrar y entró. O sea, cuando se hacen las asambleas es como que son muy dinámicas. En el momento que se hace la asamblea societaria con el conflicto se van tomando las decisiones. No es que todas las decisiones se tomaron antes. Pero sí, en principio lo que vos decís, Nicole, es así. Yo con el cierre voy a saber quiénes son los accionistas que van a estar presentes, cuáles son las acciones que van a estar, y ya voy a saber si voy a tener quórum o no. Sí. ¿Mm? Bien. ¿Alguna otra preguntita? No. Bueno. Y con respecto a quién preside las asambleas, nosotros tenemos que en principio las asambleas van a ser presididas por el presidente del directorio o su reemplazante, salvo que el estatuto establezca alguna disposición en contrario que diga que no es el presidente del directorio. Por lo general va a ser el presidente del directorio el que preside las asambleas, y si es convocada por autoridad judicial o contralor, va a ser el juez o la autoridad contralor quien diga que preside las asambleas. Pero fíjense que la función del presidente no empieza con presidir la asamblea. El presidente del directorio empieza a trabajar un mes antes haciendo las actas de directorio para convocar asamblea. Después hace los edictos. Después me deja a la disposición 15 días antes los estados contables. Después me hace la anotación en el libro de asistencia de quienes concurrieron. Me hace el cierre de los que concurrieron. Después me hace la apertura. Está presente y pendiente esos 3 días entre la última comunicación y la asamblea por si algún accionista quería mirar la documentación. O sea, la función del presidente del directorio es muy importante. ¿Sí? La ley me permite que si se pase a una cosa que se llama cuarto intermedio por una vez dentro, y la asamblea se tiene que continuar dentro de los 30 días. ¿Qué es esto? Yo estoy haciendo la asamblea el 19 de octubre. Estamos acá, está Nicole y está Julieta. Y además está Mauricio. Y hay un conflicto societario y parece que lo vamos a arreglar. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, miren, damos inicio a la asamblea, elegimos 2 accionistas para firmar el acta y pasamos a un cuarto intermedio para ver si se arregla.
ese cuarto intermedio tienen que continuarse la asamblea, porque es la misma asamblea que continúa, no es una asamblea nueva, tiene que continuarse dentro de los 30 días desde que comenzó la asamblea, se tendría que continuar y cerrar. La ley me dice que yo puedo pasar solamente a cuarto intermedio una sola vez, es decir, que no podría volver a pasar a cuarto intermedio de vuelta, y van a poder estar presentes los accionistas que comunicaron la asistencia cuando se empezó la asamblea. ¿Por qué? Porque es como la misma asamblea, que en la mitad de la asamblea se paró, pero continúa. Entonces, el que no comunicó la asistencia para cuando comenzó la asamblea, no va a poder estar luego cuando se continúa la asamblea. Sí puede pasar que haya menos accionistas. ¿Por qué? Porque había 4 accionistas que representaban estas acciones y uno no va. Es como que a uno se paró la mitad y se fue. Eso sí puede ser. Sin perjuicio de eso, hay que tener en consideración que los organismos de contralor en la provincia de Buenos Aires y en IGJ me piden que yo haga una comunicación nueva y una nueva planilla de asistencia a asamblea cuando continúa la asamblea luego del cuarto intermedio. Personalmente creo que no correspondería, pero es lo que nos piden los organismos de contralor. ¿Sí? Entonces, cuarto intermedio, se puede pasar la asamblea para continuarla, es la misma asamblea, que les quede claro, chicos, no es una nueva asamblea, es la misma asamblea que se interrumpe y continúa dentro de los 30 días. Cuarto intermedio, dentro de los 30 días. Sí. En la filmina anterior decía un número de un artículo, creo que era 238, ¿puede ser? Sí. Gracias. Solo podrán participar en la segunda reunión los accionistas que cumplieron con lo dispuesto en el 238, es decir, que comunicaron su asistencia. Los que comunicaron la asistencia al principio de la asamblea son los que van a poder continuar luego del cuarto intermedio. ¿Sí? Muchas gracias. No, por favor. Cuarto intermedio, hasta dentro de los 30 días, la asamblea empezó el 10 de junio, yo tengo que hasta el 9 de julio, como máximo, tendría que hacer y continuarla luego de ese cuarto intermedio. Son muy útiles los cuartos intermedios cuando uno está negociando para no seguirse peleando. Bien, entonces chicos, nosotros vimos todo lo que es competencia, vimos todo lo que sea los cumplimientos de los requisitos formales, cómo se publica la asamblea, dónde se publica la asamblea, en qué lugar se tiene que hacer para que la asamblea sea válida, cómo es la publicación de edictos, cómo se hace la comunicación de la asistencia a asamblea a los accionistas, cómo se hace la apertura y el cierre del libro de asistencia a asamblea y quién preside las asambleas. Nos quedaría ver la adopción de acuerdos asamblearios por el sistema de mayorías. Yo lo que voy a hacer es subirles a la página de la facultad esta parte que vimos hoy, más la adopción de los acuerdos asamblearios por el sistema de mayorías, para que ustedes ya lo vayan viendo y sin perjuicio que la clase que viene vemos todas las dudas que tengan, así ya tienen ese tema y un cuadro que también lo vamos a ver bien, que explica todos los procesos que nosotros tenemos con la asamblea, que sería esto. Esto que vendría a ser, que fíjense que es todo lo que pasa con la asamblea, que es lo que pasa antes de la asamblea, que es que el directorio convoca a la asamblea o el síndico a solicitud de accionistas que tengan el 5% del capital, el directorio publica edictos y sin convocatoria si es asamblea unánime, con 15 días antes de anticipación a la asamblea, el directorio va a poner la documentación en la sede social a disposición de los accionistas. Hasta 3 días hábiles anteriores a la asamblea, los accionistas tienen que comunicar conforme el 238. 3 días antes, el directorio llena el libro de asistencia a asamblea y lo pone a disposición de los socios. ¿Se acuerdan de ese libro rojo que teníamos que se llena? Y luego se va a hacer la asamblea. Cuando se hace la asamblea, ¿qué pasa?
se abre ese libro de asistencia a las asambleas, se controla que haya quórum y mayorías, que se establezca, que se trate el orden del día. Si estamos actuando con mandatario o no, se va a controlar los mandatos. Y una vez que se clausura la asamblea, el director tiene 5 días para labrar el acta, posteriores a la clausura, y los accionistas que están presentes y votaron en contra, en los supuestos del 245, tienen derecho de receso. También los accionistas que estuvieron ausentes de la asamblea tienen 15 días para ejercer el derecho de receso. Y por último, todos los accionistas que no votaron favorablemente, lo vamos a ver bien cuando veamos impugnación de asamblea, conforme el 251 pueden impugnar la asamblea y tienen 3 meses posteriores de la fecha de la asamblea para impugnar la asamblea. Fíjense que nosotros hasta ahora vimos todo lo que pasaba antes de la asamblea. Bueno, todo esto que pasa antes de la asamblea, en realidad lo que yo hago es ponérselos un cuadro para que entiendan en el tiempo cómo se van haciendo los diferentes procesos o las diferentes partes. La clase que viene vamos a continuar desarrollando este cuadrito y las dudas que tengan, pero yo les pido que terminen de ver el video con los temas que faltaron en la clase de hoy, que sería este tema de quórum y mayorías, ¿sí? No sé si quieren preguntar algo. No, profe, perfecto. Bueno, entonces, yo ahora le subo el video y la clase que viene vemos de esos temas que van a estar mirando, todas las dudas que ustedes pueden llegar a tener, ¿sí? Una Muchas pregunta. gracias, profe. Sí. ¿El Power lo va a subir ahora o ya está subido? No, ahora te subo las dos cosas, perfecto. así tenés todo, así ya lo pueden ir mirando con eso, lo pueden cotejar, me parece, las 2 cosas te subo, ¿sí? Listo. Perfecto, Bueno, muchas gracias. no, por Una favor. consulta. Chicos. Sí, ¿Las notas del recuperatorio se van a subir ahora o en estos días? sí, te voy a subir, me falta una planilla docente que no me la mandaron, en cuanto tenga todas te las subo. ¿Mm? Muchas gracias. No, por favor. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias.